Mikhail tenía 72 años y una de esas miradas que parecen guardar el silencio de las montañas. Vivía solo desde que su esposa se había ido, en un chalet de madera rodeado de bosques densos, donde los árboles se susurraban entre sí cuando soplaba el viento. Allí llevaba una rutina casi monástica. Se despertaba con el canto de los mirlos, tomaba un té negro fuerte y salía a caminar por senderos que solo él conocía. Había sido médico durante casi 40 años, uno de los buenos, de esos que tratan a las personas y escuchan el alma. Después de la jubilación, prefirió el aislamiento sereno al bullicio urbano. La casa, heredada de su abuelo armenio, era sencilla y se calentaba con una estufa de leña que chirriaba en las noches frías. Sus días estaban marcados por el ruido del río, las páginas de antiguos libros y las visitas de Sasha, su nieto de 8 años, curioso y hablador, que pasaba las vacaciones con él. Era un tiempo tranquilo, de una belleza que solo la soledad permite. Pero en ese día en particular, todo se desvió sin previo aviso. La mañana estaba húmeda, con niebla deslizándose entre los troncos, como si el bosque tratara de ocultar un secreto. Mikhail caminaba con pasos lentos, llevando una rama larga para apoyarse en los tramos resbaladizos, cuando oyó un sonido que no pertenecía al silencio habitual del sendero. Un aullido bajo, casi un lamento, que hacía vibrar algo dentro del pecho. Se detuvo, intentó localizar el origen y siguió el sonido hasta encontrar la escena que le quitaría el aliento. Entre hojas húmedas y barro había un joven lobo, gris como las cenizas frías de una chimenea, atrapado en una trampa vieja, con dientes de hierro clavados en su pata delantera. El animal jadeara, con una mirada mezcla de dolor y desconfianza. Mikhail sintió el corazón acelerarse, no por miedo, sino por urgencia. Ese dolor, esa mirada, le eran familiares de una manera extraña, incluso consciente del peligro, sabiendo que un lobo herido podía reaccionar violentamente. Se arrodilló lentamente, como si quisiera decir con todo su cuerpo: «Estoy aquí para ayudarte». Con las rodillas hundiéndose en el barro frío, Mikhail respiró hondo y evaluó la situación con los ojos de un médico y el corazón de un abuelo. El lobo gruñía abajo, intentando arrastrarse para alejarse, pero el dolor lo mantenía preso tanto a la trampa como al suelo. Mikhail notó que la pata sangraba mucho. Estaba hinchada, con signos de infección comenzando a aparecer. El tipo de herida que, si no se trataba pronto, se convertiría en una sentencia de muerte. Con movimientos lentos, se quitó la chaqueta roja que llevaba puesta y se la echó sobre el animal, apagando parcialmente su visión. Luego, con la delicadeza de quien sostiene a un recién nacido, sujetó el hocico del lobo con un trozo de paño y abrió la trampa con una palanca que siempre llevaba consigo. El chasquido metálico del hierro, al abrirse, resonó entre los árboles. El lobo soltó un gemido ronco y se desmayó de dolor y agotamiento. Mikhail sintió un nudo en la garganta. Aquello no era solo un animal salvaje, era una vida pidiendo auxilio. Sabía que no podía dejarlo allí. El camino de regreso parecía mucho más largo con los 17 kilos del lobo inconsciente en brazos. Con cada paso, Mikhail sentía el peso de la edad en las articulaciones, pero el impulso de proteger a aquella criatura era más fuerte que el dolor de espalda. Al llegar a casa, improvisó un refugio al lado del cobertizo de herramientas, usando heno seco, una lona impermeable y viejas mantas. Llamó al lobo gris por el tono plateado de su pelaje. En las semanas siguientes, Mikhail lo cuidó como cuidaría a cualquier paciente. Limpiaba la herida 2 veces al día, aplicaba pomadas, administraba antibióticos disueltos en carne picada y le hablaba en voz baja, como si las palabras también tuvieran el poder de curar. Gris, poco a poco, fue recuperando fuerzas. Aún gruñía cuando algo le resultaba extraño, ya fuera un sonido o un movimiento, pero con Mikhail
parecía bajar sus defensas. Había en los ojos del animal una especie de reconocimiento, como si supiera que aquel anciano de manos firmes y voz serena lo había rescatado de una muerte lenta. La primera vez que Sasha vio a Gris, abrió los ojos como si estuviera frente a un dragón. El niño, con su cabello desordenado y siempre oliendo a tierra mojada, se quedó paralizado en la puerta del cobertizo, apretando una piña en la mano como si fuera un arma mágica. Mikhail, que cortaba leña cerca de allí, se acercó despacio, se agachó junto a su nieto y dijo, como quien revela un secreto: «Se lastimó y yo lo estoy cuidando, pero debes mantener la calma, sin ruido, sin sobresaltos». Sasha asintió, fascinado, y dio 2 pasos vacilantes. Gris gruñó suavemente, pero no se movió. En lugar de huir, Sasha se sentó en el suelo, imitando al abuelo, y se quedó observando. Pasaron 20 minutos así, en silencio, intercambiando miradas como si estuvieran aprendiendo un nuevo idioma, hecho solo de gestos y respiraciones. La semana siguiente, Sasha ya llevaba pedazos de carne cruda en un plato azul, y con el tiempo, Gris empezó a aceptar su presencia como aceptaba la de Mikhail, sin muestras de afecto explícito, pero con una confianza silenciosa que solo se gana cuando se sobrevive juntos. La convivencia entre los 3 fue algo que Mikhail jamás imaginó vivir en su vejez. Sasha venía todos los días después de la escuela, saltando la cerca del fondo, como si estuviera entrando en un territorio secreto. Lo primero que hacía era ir a ver a Gris, que ya caminaba con dificultad, pero conseguía salir del refugio y acostarse cerca del porche, donde el sol acariciaba por la tarde. Mikhail observaba aquello con una extraña sensación de completitud. Él, que había pasado la vida salvando personas en hospitales abarrotados, ahora encontraba propósito cuidando de un animal herido y fomentando el vínculo improbable entre un niño y un lobo. Cuando Sasha apoyaba la cabeza en el flanco de Gris y cerraba los ojos, Mikhail sentía que algo dentro de él también descansaba. Era como si, en ese pequeño rincón del mundo, las reglas hubieran cambiado. No había prisa, no había miedo, solo el lento flujo de la confianza reconstruida día tras día. La recuperación de Gris tomó poco más de 2 meses. Mikhail sabía que, en algún momento, el lobo retomaría su instinto de alejarse de los humanos. No había forma de mantener a un animal salvaje encadenado, ni era eso lo que él deseaba. La despedida, sin embargo, no fue anunciada. En un atardecer común, mientras Mikhail preparaba un té de hibisco y Sasha dibujaba monstruos en el suelo del porche con crayones, Gris se levantó lentamente, caminó hasta el borde del bosque y se detuvo. Volteó la cara una sola vez, miró a ambos, al anciano y al niño, con una serenidad casi humana, y desapareció entre los pinos sin hacer ruido. Sasha corrió hasta el límite del monte, gritó su nombre, pero Mikhail lo detuvo por el hombro. Él necesita irse, es lo que es. El niño lloró suavemente esa noche. Mikhail, aunque acostumbrado a las pérdidas, sintió el vacío que dejó Gris, como si a alguien le hubieran arrancado una pieza invisible del rompecabezas de la casa. El tiempo pasó sin gran alboroto. Las estaciones cambiaron y las huellas de la presencia de Gris fueron absorbidas por la rutina. El refugio improvisado se transformó en depósito de leña. El plato azul desapareció misteriosamente e incluso el olor del lobo fue barrido por el viento. Sasha volvió a la escuela, trajo nuevos dibujos, nuevas conversaciones, pero de vez en cuando aún preguntaba si Gris regresaría. Mikhail respondía siempre de la misma manera: tal vez. Los animales saben reconocer dónde fueron salvados. Y en el fondo, él creía en eso con una convicción que ni siquiera intentaba explicar. Había un tipo de vínculo que no necesitaba lógica. La chaqueta roja que llevaba puesta el día del rescate permanecía colgada cerca de la puerta,
sucia de barro seco, pero intacta, como una especie de reliquia. Mikhail pasaba junto a ella todos los días y, sin darse cuenta, le echaba un vistazo rápido, como si esperara una señal. El bosque alrededor seguía vivo, lleno de ruidos, olores y secretos, pero nada indicaba que Gris aún rondara por allí, hasta que, en una tarde inesperada de cielo blanco y silencio tenso, todo cambió. Sasha había pedido recoger piñas cerca del arroyo, algo que hacía con frecuencia. Era una tarde templada. La luz se filtraba entre los árboles como hilos dorados, y Mikhail, distraído con el mantenimiento de la bomba de agua, dejó al niño ir solo. No estaba lejos, y Sasha conocía bien el camino, pero los minutos se convirtieron en horas. Mikhail se extrañó del silencio. Llamó a su nieto varias veces, caminando hasta el sendero que llevaba al arroyo, pero no obtuvo respuesta. La inquietud empezó a morder sus pensamientos como hormigas nerviosas. Conocía ese bosque, pero también sabía que bastaba un paso en falso para que todo se convirtiera en un laberinto. Comenzó a caminar más rápido, llamando el nombre de Sasha con una voz ya alterada. El bosque, antes familiar, parecía ahora una masa compacta de sombras y ramas. El miedo, frío y seco, se instaló en su pecho. ¿Y si el niño se hubiera caído? ¿Y si hubiera sido mordido por alguna serpiente? La mente de Mikhail corría, atropellando pensamientos, recuerdos y pánicos silenciosos. El peso de la culpa, aún sin razón concreta, ya lo aplastaba. Fue entonces cuando un movimiento súbito entre los árboles paralizó a Mikhail. Una figura gris, veloz y silenciosa surgió entre los arbustos. Por un instante pensó que estaba alucinando, pero la mirada era inconfundible. Gris era más grande, más robusto, con el pelaje despeinado y marcas de batallas en las orejas, como si el tiempo en el bosque le hubiera exigido coraje. El lobo se detuvo a pocos metros, miró a Mikhail con un brillo eléctrico en los ojos y dio un paso atrás, como quien invita. Luego otro y otro más. Mikhail comprendió. Corrió tras él, sintiendo las rodillas protestar a cada zancada. El terreno era irregular, con ramas que se enredaban en sus tobillos y raíces traicioneras. Pero él continuó. Gris desaparecía y reaparecía entre los árboles, siempre manteniendo la distancia justa. Mikhail no sabía cuánto tiempo corrió. Podrían haber sido 5 minutos o 1 hora. La adrenalina distorsionaba todo, hasta que, por fin, escuchó un sonido que le partió el corazón. El llanto ahogado de Sasha. Estaba en el fondo de un barranco estrecho, atrapado entre raíces expuestas y barro. Las piernas estaban sucias y arañadas, pero lo que más llamaba la atención era la desesperación en su rostro. Ese tipo de miedo que deja huella. Mikhail se deslizó por el barranco, desgarrando la manga de su camisa en una rama puntiaguda, pero ni lo notó. Llegó hasta el niño y lo abrazó, transmitiendo todo sin necesidad de palabras. «Está todo bien, estoy aquí», repetía, aún con la voz entrecortada. Sasha lloraba, en el hombro del abuelo, mezclando alivio y sobresalto. El barranco no era lo suficientemente profundo como para causarle heridas graves, pero era imposible escalar solo para un niño. Mikhail miró hacia arriba, donde Gris observaba inmóvil, como un centinela. Se dio cuenta de que el lobo no haría nada más. Ya había hecho lo suficiente. Tomó a Sasha en brazos y con esfuerzo subió por el lado menos empinado, utilizando troncos y piedras como apoyo. Cuando llegaron a la cima, Mikhail se volvió para agradecer, pero Gris ya no estaba allí. El camino de regreso fue silencioso. Sasha, exhausto, se durmió en brazos del abuelo, mientras Mikhail caminaba con pasos firmes, como si cada zancada fuese un agradecimiento al universo. El bosque, que antes parecía un laberinto, ahora lo guiaba como una vieja amiga. Al llegar a casa,
Mikhail lavó las heridas del niño con la misma delicadeza con que había tratado la herida de Gris meses antes. Sentía algo cambiar dentro de sí, una mezcla de asombro y reverencia. No se trataba solo del rescate, era sobre lo que significaba que alguien o algo se acordara de ti. Mikhail sabía que nadie le creería si lo contaba, al menos no de la manera en que sucedió. Pero también sabía que aquello no necesitaba testigos. Era demasiado verdadero para depender de la validación ajena. Aquella noche, mientras Sasha dormía en el sillón cubierto con una manta roja, Mikhail fue hasta la puerta, tomó su vieja chaqueta manchada y la colgó en la rama más alta del porche, como una señal, un recordatorio o tal vez un agradecimiento. En los días que siguieron, Sasha contó la historia del rescate a quien quisiera escuchar, siempre con los ojos muy abiertos y gestos amplios, como quien revive cada detalle. Hablaba de Gris con un tipo de admiración que no se ve ni en los héroes de dibujos animados. Mikhail, por su parte, hablaba poco. Cuando le preguntaban sobre lo sucedido, él solo sonreía y decía: «Fue un viejo amigo quien me mostró el camino». Pasaba más tiempo en el porche ahora, mirando el monte con una taza de té en las manos, como si esperara un segundo capítulo. La chaqueta roja seguía en la rama alta, balanceándose con el viento, adquiriendo manchas de lluvia y sol, como si ella misma se estuviera integrando al paisaje. Mikhail sentía que algo invisible se había establecido allí, una especie de pacto, no solo con Gris, sino con el propio bosque. Era como si, al salvar al lobo, hubiera abierto una puerta dentro de sí para todo lo que es. Instinto, memoria y gratitud silenciosa. Una tarde, mientras caminaba por el sendero corto detrás de la casa, Mikhail encontró huellas. No eran de perro, no eran de ciervo, eran huellas de lobo, frescas, nítidas, como firmas dejadas en el barro húmedo. Se agachó para observarlas. Tocó una de ellas con la punta de los dedos y sintió un escalofrío que no era de frío. No sintió miedo, sintió una presencia, aún sin ver a nadie. Desde entonces, empezó a fijarse en pequeños detalles. La rama rota, siempre en el mismo punto del sendero, la ausencia de conejos durante algunos días, la forma en que los cuervos quedaban en silencio de repente. Todo indicaba que Gris aún estaba cerca, pero elegía no ser visto. Mikhail aceptaba eso con naturalidad. No necesitaba volver a verlo para saber que seguía allí. Era como decía Sasha, con la sabiduría simple que solo tienen los niños. Gris no se fue, solo está cuidándonos desde lejos. Y, de algún modo, Mikhail también lo sentía. Esa presencia constante, esa mirada atenta que, aunque invisible, le hacía sentirse protegido. Una noche, durante una fuerte tormenta que hizo parpadear la luz y temblar los cristales de la casa, Mikhail se despertó con un ruido seco en el porche. Se levantó con el cuerpo pesado de sueño y las rodillas protestando contra el frío, pero con la mente alerta como en los tiempos de guardia. Abrió la puerta despacio y por un segundo creyó que el viento había derribado algo, pero entonces vio la chaqueta roja tirada en el suelo, cubierta de barro reciente, como si alguien la hubiera quitado de la rama y la hubiera puesto allí a propósito. Miró a su alrededor, pero solo encontró oscuridad. Aún así, tuvo la impresión de que alguien observaba a lo lejos, desde el límite entre el monte y la luz del porche. No dijo nada, solo recogió la chaqueta, sacudió el barro con cuidado y la volvió a colgar, con una leve sonrisa en los labios. No necesitaba explicaciones. A veces, los gestos más importantes del mundo son silenciosos. Y aquel, para Mikhail, era una señal clara. Todavía estoy aquí. Me acuerdo de ti. Con el paso de los años, aquella historia se convirtió casi en una leyenda entre los pocos habitantes de la región. Los niños preguntaban por el lobo que salvaba a la gente, y los adultos movían la cabeza, medio escépticos, medio fascinados. Mikhail
ahora más pausado y con arrugas que recordaban mapas antiguos, seguía viviendo allí. Sasha crecía, pero nunca perdía el hábito de visitar a su abuelo y hacer caminatas por el monte. Siempre que salía, llevaba puesta una chaqueta roja. Era como un código, un homenaje. Mikhail decía que era para que el viejo amigo no se confunda con un cazador, pero ambos sabían que era algo más. Era una especie de reverencia. Cada vez que volvían del bosque sanos y salvos, sentían que de algún modo no estaban solos allí. Mikhail decía que el bosque no olvida a quien lo respeta y que a veces los lazos más profundos no se tejen con palabras, sino con acciones, que atraviesan el tiempo, la especie e incluso el silencio. Cierto día, cuando Mikhail regresaba de una corta caminata, pasó junto a un grupo de turistas que se habían perdido en la región. Estaban nerviosos, hablando en voz alta, mirando mapas arrugados como si fueran enigmas indescifrables. Uno de ellos comentó, medio riendo, medio angustiado, que habían visto un lobo enorme más temprano, parado en lo alto de una piedra, observando. Mikhail se detuvo, con los ojos fijos en el joven, y preguntó, con calma, ¿gruñó? El muchacho negó con la cabeza. Solo se quedó ahí, como si estuviera cuidándonos. Mikhail asintió con una sonrisa que decía más que cualquier explicación. Les dio una botella de agua, les indicó el camino de regreso con su bastón y siguió el suyo sin prisa. El corazón latía tranquilo. Con cada paso, sentía que la historia de Gris seguía viva, no solo en la memoria, sino en el mismo monte. Nunca intentó domesticar al lobo, y quizás por ello, Gris se había convertido en un guardián. En la última primavera, Sasha escribió un ensayo en la escuela sobre el día más importante de mi vida. No habló sobre un regalo ni sobre unas vacaciones en la playa. Escribió sobre el día en que se perdió y fue salvado por un lobo. El texto conmovió a la profesora, quien llamó a Mikhail para una reunión, curiosa y emocionada. Cuando leyó lo que el nieto había escrito, Mikhail sintió los ojos llenarse de lágrimas, algo raro en alguien que siempre había aprendido a tragar el llanto. Sasha describía a Gris con una ternura cruda, infantil, pero profundamente sincera. Creo que él regresó al bosque, pero no se olvidó de nosotros. Igual que dice mi abuelo, el corazón de los animales recuerda a quienes los cuidan. Mikhail salió de esa escuela con una certeza que ya tenía, pero que allí se fortaleció. Aquello no había sido solo un encuentro entre hombre y animal. Había sido el entrelazamiento de destinos, un rescate mutuo entre mundos que raramente se tocan. Veces, Mikhail se sorprendía pensando en lo que habría pasado si no hubiera salido a caminar ese día, si hubiera ignorado el sonido en medio del bosque o si el miedo hubiera sido más fuerte que la compasión. Esa pequeña elección, detenerse y ayudar, desencadenó algo que nunca podría poner en palabras. Salvó una vida, sí, pero ganó mucho más de lo que perdió. Ganó una historia que ni él mismo creería si no la hubiera vivido. Ganó un vínculo invisible con una criatura que, en su salvajismo, demostró más lealtad que muchos humanos. Ganó la oportunidad de mostrarle a su nieto que la valentía, la bondad y el respeto por la vida no son conceptos abstractos. Son acciones, decisiones concretas que se toman aún cuando nadie está mirando. Y, en el fondo, eso cambió la manera en que él veía todo, hasta la medicina, hasta la vejez. Y, por más que nunca más haya vuelto a tocar a Gris, Mikhail sentía la presencia del lobo en momentos muy específicos. Un susurro del viento en el sendero, el repentino silencio de los pájaros o incluso la forma en que Sasha miraba el monte como quien espera a un viejo amigo regresar. Había una sabiduría allí, una especie de reciprocidad que no se enseña en escuelas o libros. Era como si ese animal hubiera venido no solo para ser salvado, sino para enseñar algo sobre el tiempo, sobre la gratitud,
sobre vínculos que sobreviven al desaparecer. Mikhail nunca quiso fama ni aplausos, pero esperaba que, un día, cuando él mismo ya no estuviera allí, Sasha contara esa historia de la manera correcta, de la manera en que merecía ser contada, con verdad. Porque, al fin y al cabo, eso fue lo que Gris dejó. No solo un recuerdo, sino un legado silencioso sobre todo lo que puede suceder cuando decidimos simplemente cuidar. Hoy, Mikhail aún vive en aquella misma casa de madera, ahora con pasos más lentos y la barba más blanca que las primeras nieves del invierno. Sasha, ya adolescente, sigue visitando al abuelo con la misma frecuencia y nunca sale al bosque sin ponerse una chaqueta roja, el color que se ha convertido en símbolo de confianza y respeto. Mikhail pasa los días escribiendo en cuadernos de espiral, garabateando recuerdos y reflexiones, muchas de ellas sobre ese capítulo de la vida que comenzó con un aullido apagado y terminó con una amistad que nadie jamás podría inventar. A veces se despierta con la sensación de que Gris pasó por el porche durante la noche y abre la puerta solo para comprobarlo, sonriendo solo, aun cuando no ve nada, porque él sabe. No hace falta ver para saber, y saber para él ya es suficiente. El viejo médico aprendió allí en medio del monte que algunas curas no vienen con bisturí, sino con tiempo, respeto y escucha. Y que ciertos encuentros cambian no solo el rumbo de la historia, sino la forma de estar en el mundo. Mikhail solía repetir una frase cuando alguien hablaba del lobo. El bosque devuelve todo. A veces tarda, a veces viene de una manera extraña, pero devuelve. Y cuando alguien preguntaba si creía que Gris podría algún día hacerle daño a alguien, él respondía con la calma de quien ha visto demasiado. Nunca. Al menos no a alguien con una chaqueta roja. Y luego volvía a escribir o a observar el monte en silencio, como si estuviera esperando algo o a alguien. Porque en el fondo sabe que lo que unió esos dos mundos todavía existe. Invisible, sí, pero real, como todo lazo que nace de la compasión.